buenas tardes. Hoy en Historias que Inspiran, la doctora Nuria Sparch, una gran profesional con una gran trayectoria en la gestión pública, en el sector público y privado, y seguramente muchos la reconocerán en su última experiencia como ministra de Defensa. Así que es un gran honor tenerte con nosotros, Nuria. Muchas gracias, Mirko. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Estefanía? Queríamos que un poquito nos cuentes el contexto en el cual has asumido, digamos, el Ministerio de Defensa, y fundamentalmente en esta primera pregunta es cuáles son esos retos que tú asumiste cuando llegaste a ser ministra de Defensa. Bueno, como sabes, yo siempre lo dije muchas veces entre amigos y privada y hasta públicamente, yo siempre quise ser ministra de Defensa. Entonces, yo trabajé en el sector entre el 2006 y el 2008, era viceministra de Recursos para la Defensa, y ahí aprendí el rol de las Fuerzas Armadas, digamos. Yo estaba a cargo de los recursos, literalmente, más que del tema más operativo, ¿no? Más de temas de fondo del sector, pero ciertamente ahí aprendí pues, el rol de las Fuerzas Armadas, el rol que cumplen en los tiempos de paz, el rol, por ejemplo, en desarrollo, pero sobre todo el compromiso de la gente que tienen con el Perú, ¿no? Es un compromiso fuerte, es un compromiso, digamos, movilizador, ¿no? Son personas que están al servicio del país durante 35 años de su vida, y eso es un grado de compromiso que pocas personas pueden decir que tienen, ¿no? Me costó aprender las reglas internas, la verdad. Yo ya venía del sector público, yo ya había estado en varios sectores, había tenido varias posiciones en secretarías generales, la jefatura de gabinete de asesores, etc. Pero el Ministerio de Defensa siempre fue pues súper desafiante, ¿no? Además de los sistemas administrativos comunes, hay tareas bien específicas que se hacen en el sector defensa, vinculadas a seguridad nacional, a la prevención y atención de desastres, por ejemplo. También tienen un rol en la investigación científica, en la industria, ¿no? Etcétera. Y entonces allí las compras son mucho más sofisticadas, la discusión las públicas también siempre fueron bastante más complejas que en otras entidades públicas, porque los militares, por lo menos los que yo conocí en esos años, tenían en promedio más educación en gestión que y en gerencia pública, digamos, que otros funcionarios que yo había conocido en otras entidades públicas, ¿no? Entonces allí no solamente era hacer, sino además convencer de que estabas haciendo las cosas que era lo mejor para la institución. Y eso mismo he encontrado ahora en el Ministerio de Defensa. Lo más diferente que encontré ahora es que había muchas mujeres. Cuando estuve en 2006-2008, las mujeres todavía estaban muy jovencitas, todavía algunas recién estaban entrando a la escuela, las mujeres entramos en el año 97 al sector defensa, a las Fuerzas Armadas, y entonces, claro, no tenían el grado suficiente como para interactuar. Yo era viceministra, yo interactuaba, digamos, con coroneles, generales, ¿no? Comandantes, pero no con los más jóvenes. Entonces, ahora sí me he encontrado ya mujeres del grado coronel, ¿no? Navío, fragatas, en fin, comandantes en general. Y claro, ver el rol que están cumpliendo es bien, bien importante, ¿no? Y eso además es un orgullo enorme, y era una gran responsabilidad además como ser ministra de Defensa en ese escenario, porque yo me daba cuenta que cuando llegaba a cualquier lugar, las chicas, o sea, las oficiales, las suboficiales de inmediato, yo veía más que en promedio. Y creo que tiene que ver también con que sus jefes, pensando, bueno, la ministra es mujer, entonces también que conozca a las mujeres, al final del día fue una cosa positiva para ellas, porque también hicieron que las pusieran en primera línea, y eso también hizo que ellas pudieran lucir su trabajo, ¿no? Y eso les ha dado oportunidades también ante sus jefes, que quizás no las veían tanto como las vieron ahora que estuve ahí. Por eso que yo creo que además de los desafíos técnicos, los desafíos de gestión que habían, porque bueno, ya sabemos el contexto difícil en el cual entré en el ministerio por una gestión de 8 meses y 11 días, ¿no? Recontra específica, aunque la verdad es que ahora resulta
a mí que me pareció que era un periodo súper corto, la verdad es que los promedios de los ministros actualmente ha bajado un poquito, pero bueno, en ese escenario aún creo que parte de los desafíos y parte de las cosas que me gustaron más y que después caí en cuenta la gran responsabilidad que significaba era precisamente encontrar a estas jóvenes, ¿no? A estas mujeres en las Fuerzas Armadas que habían tenido que pasar un tiempo difícil para poder Claro, ser incorporadas y empezar con el proceso de aceptación, ¿no? Porque una cosa es que te acepten. de acuerdo, Entonces, de creo que acuerdo. estábamos en ese momento, ¿no? De acuerdo. Y el contexto en el contexto de pandemia que recibiste el ministerio, ¿hubo algunos roles que se priorizaron? ¿Hubo alguna reconversión del trabajo que tú conocías en el ministerio que debía hacer o algunos énfasis mayores? Bueno, la verdad es que nosotros todos teníamos claro, como ministros, y ahí te hablo en plan Consejo de Ministros, que éramos un Mm, gobierno de transición, de emergencia, y que las prioridades eran súper claras, ¿no? Era dejarle ujú, la casa ordenada al siguiente gobierno, fortalecer la lucha contra la pandemia, porque ya estaba en medio, ¿no? Contribuir, digamos, a que hayan elecciones libres, transparentes, ordenadas, avanzar con el impulso económico y reconstruir la confianza de la gente. Entonces, ujú, yo creo que considerando que además estábamos en medio de las celebraciones del Bicentenario, que era una fecha ineludible, ¿no? ujú, No podíamos fijarnos muchos objetivos. Fíjate que cuando he pensado muchas veces en la cantidad de cosas que me hubiera encantado hacer como ministra de Defensa en pos no de pandemia. ujú, Y la verdad es que, claro, la agenda cambia bastante, ¿no? Eh, ujú, Ciertamente se avanzó pues con la ejecución presupuestal, el Fondo de Defensa, la agenda de género, en fin, la revisión de los temas de personal, etcétera, pero creo que en el tema de la pandemia, el Ministerio de Defensa ha tenido un rol bien importante, ¿no? ujú, Primero que nada, las Fuerzas Armadas han estado en primera línea, a pesar de que claramente no es su trabajo, ¿no es cierto? Es ujú, decir, pero ha estado contribuyendo por ese compromiso del que te hablaba al inicio, ¿no? ujú, De 24/7, han estado siempre contribuyendo, es más, fueron de los primeros que cayeron en las, exacto. digamos, enfermos, ¿no? Incluso Ujú, los hospitales se tuvieron que poner a disposición de todos, tuvimos que hacer, o sea, las Fuerzas Armadas no solamente han estado en la primera línea haciendo control ciudadano, en fin, repartiendo eh, víveres en su momento, cuando estuvimos encerrados en ese primer claro. encierro largo que tuvimos, ¿no? Ujú, Estuvieron también empadronando gente, llevando pruebas, ¿no? Acompañando a la gente del Ministerio de Salud. Y ya cuando llegaron las vacunas, fíjate que yo le propuse al presidente en algún momento, porque no teníamos claridad de cómo íbamos a traer las primeras vacunas, ese primer millón que era, pero como pensábamos pues que era como alcanzar en la luna, ¿no? ujú, Ese primer millón de vacunas que venían de China, y él dije, bueno, presidente, no tenemos cómo traerlas en avión comercial, la traemos en avión de las Fuerzas Armadas, pero claro, los aviones de las Fuerzas Armadas no están hechos pues, para distancias súper largas, había que hacer había que hacer varias claro. paradas, decían, no hay manera, eso es... Ujú, Pero bueno, hasta en eso estaban dispuestos a ir a China a traer las vacunas y tenían hasta un plan, mira, en el último de los casos teníamos hecho un plan de backup, no estoy, yo nunca lo he contado, pero hasta eso teníamos. Fuimos o sea, contribuimos desde el momento en el cual las vacunas salieron y aquí hemos hecho la distribución a nivel nacional. O sea, al siguiente, todos los aviones disponibles de la Fuerza Aérea, todos estuvieron en el grupo 8 repartiendo vacunas hasta el último lugar. La policía también llevó algunos helicópteros, sobre todo para destinos finales que eran más difíciles ujú, pero las Fuerzas Armadas estuvieron en todo eso, ¿no? Hubo que claro. hacer traslados de emergencia, tantas cosas que están fuera de su rubro habitual, pero que muestra lo que, vuelvo a decir, de este compromiso de 24/7 y por 35 años que hacen cuando deciden entrar a las Fuerzas Armadas, ¿no?
De acuerdo. Y bajo tu experiencia como una gestora que ha estado en varios sectores, ¿cuál es la diferencia que puede existir entre el Ministerio de Defensa, digamos, en los procesos de planeamiento, organización, ejecución de sus actividades, de evaluación, versus otros ministerios, ¿no? Tomando en cuenta que también de repente el Ministerio de Defensa tiene algunas rectorías, ¿no? De sistemas. Sí, ¿Qué bueno, nos dirías que de repente, cuáles son esas diferencias de repente, ¿no? hay varias cosas que son diferentes, ¿no? Si bien es cierto, los sistemas administrativos se aplican de igual manera, tú cuando te preguntas cuál es el giro del negocio del Ujú, Ministerio de, qué sé yo, de Agricultura, ¿no es cierto? Son las políticas ujú, públicas agrarias, ¿no? A nivel nacional, bla, 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 y luego vas, digamos, desmembrando esta idea de las políticas públicas. Y entonces, claro, cuando tú vas a defensa, tú dices, bueno, ¿cuál es el giro del negocio del sector defensa? El giro del negocio del sector defensa es el mantenimiento, entrenamiento y operación de la fuerza. Entonces, y ujú, obviamente las políticas públicas. Entonces, el mantenimiento, entrenamiento de operación implica presupuesto, implica planeamiento, implica recursos humanos, implica una serie de cuestiones que en otros sectores son simplemente sistemas administrativos. Aquí se convierten en el giro del negocio. ok. Esta es una diferencia bien importante, porque claro, el Ujú, viceministro de Recursos para la Defensa no solamente maneja, digamos, los recursos para comprar aviones, ¿me entiendes? Sino también significa el tema de las remuneraciones, de pensiones, temas bien, también tiene que ver con la innovación, por ejemplo, o la industria. ujú, Entonces, siempre ujú, allí hay un tema institucional diferente respecto de otros ministerios. El Ministerio del Interior se parece, lo que pasa es que la ujú. policía como tal es más grande que el Ministerio del Interior, pero bueno, en fin, que ahí hablen los que están ahí. Claro. Pero se parece, yo fui jefe de gabinete en el Ministerio del Interior, por eso es que más o menos conozco cómo funciona. Ujú, Básicamente es la misma idea, o sea, el corazón del Ministerio del Interior son las políticas públicas, ¿no es cierto?, de seguridad ciudadana y el mantenimiento, entrenamiento y operación de su fuerza, que en este caso es la policía. Por ujú, eso es que la policía se convierte en el corazón del ministerio. claro. Entonces, desde ese punto de vista, los sistemas administrativos no solamente están en el área meramente administrativa, sino comienzan a cruzarse inevitablemente con Ujú, el área técnica, ¿no? Entonces, es bien importante por eso que en el sector defensa y en el sector interior hayan gestores públicos que sean especialistas en este tema, porque el que cree que llega solamente sabiendo de presupuesto, de inversiones y qué sé yo, a estos sectores patina, porque no entiende cómo es que se convierten, por un lado, en el tema digamos, técnico del sector y por otro lado se cumple con los requisitos del sistema administrativo, ¿no? Son bien interesantes, bien desafiantes. interesante. ¿Y cómo te imaginas el Ministerio de Defensa de aquí a 10 años? ¿Cuál debería ser esa visión o cuál es la visión que se ha construido en los últimos años y se está proyectando respecto del Ministerio de Defensa? ¿Cómo lo vemos de acá de repente a 10 años? Yo creo que el Ministerio de Defensa ha evolucionando en los últimos años, porque por un lado, en la región en general, las Fuerzas Armadas han ido cambiando también no voy a decir de roles porque la palabra no es exacta, pero sí de algunas tareas que han estado haciendo. El rol siempre es el mismo, la seguridad, la integridad y defensa de la soberanía, ¿no? Y la Ujú, independencia de los países. Pero digamos, se le han ido agregando tareas vinculadas al desarrollo y a la prevención de desastres, ¿no? La atención de los desastres, que creo que van a forzar a los ministerios de defensa a entrar más abiertamente a estos temas, no como un organismo, digamos, colgado del sector, sino ya como una línea de política pública, ¿no? ujú, Creo que con las fronteras cerradas, con algunos, digamos, con remanentes sí narcoterroristas, digamos, en el Perú, que tenemos ujú. que eliminar, por supuesto, pero recuerda que esto sigue siendo una tarea policial, donde las Fuerzas Armadas contribuyen, eso es lo que dice la Constitución, las Fuerzas Armadas al interior no hacen ese trabajo, lo hacen hacia afuera, pero no hacia adentro, salvo un pedido específico del sector interior, que dice estoy sobrepasado, vengan y ayúdenme, ¿no?
pero siempre acotado por un tiempo, y qué sé yo. Entonces, yo creo que el sector defensa tiene un desafío importante en adaptarse a esta nueva, que ya no, pero creo que en 10 años, y la foto que veo es un ministerio que tiene una línea vinculada a la atención y prevención de desastres, que tengo la impresión que también tiene que haber una línea de entrenamiento. A mí me hubiera gustado hacerlo, pero no tenía el tiempo ni de espalda, digamos, para hacerlo, pero creo que es bien importante trabajar en el diseño institucional del sistema educativo militar, porque existen un montón de duplicidades, ¿no? Por ejemplo, hay 3 escuelas de paracaidismo, ¿no? 3 de inteligencia, no tiene ningún sentido, el objeto es exactamente el mismo, lo que hay que hacer después es especializar, pero ya, creo que hay cosas que se pueden optimizar, ¿no? Entonces creo que hay una línea también en lo que es educación, en temas militares, y por otro lado sí el sistema de defensa nacional, que probablemente se especialice y se acote, digamos, a lo que sería la antigua Secretaría de Defensa Nacional, al Consejo de Seguridad Nacional, etcétera, ¿no? Toda esta línea de trabajo que tiene que ver con la defensa de nuestros intereses más allá de nuestras fronteras, ¿no? Yo creo que por ahí van las 3 líneas. La educación es clave, porque recuerda que ese es el corazón del sector, el equipo, el grupo, la gente. Tenemos, eso sí, sobre la base de un presupuesto más constante, porque lamentablemente todos los años es una pega conseguir plata, y la operación es fundamental. Si tú no operas, no entrenas, y si no entrenas, ¿para qué mantienes a la fuerza, ¿no? Entonces, no puedes tener aviones que no vuelan, o buques que no navegan, entonces, o armas que no se disparan. Tienes que entrenar a la gente para cuando éstas sean necesarias, ¿no? De acuerdo. Y ya yendo un poquito al otro tema que queremos aprovechar de tu experiencia, como la primera presidenta también de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, o sea, fuiste la primera ministra, digamos, de Defensa mujer, y te tuvimos en servir como la primera presidenta. Cuéntanos un poco lo que es servir. O sea, mucha gente, o sea, de repente todavía no entiende el sentido de una autoridad nacional que, digamos, tiene que plantear seguramente toda una serie de lineamientos para que, digamos, el servicio público funcione de manera óptima. ¿Cuáles a grandes rasgos, cuáles son las principales características de servir, cuáles son sus principales roles hoy, ¿no? De repente comparándolo como cuando tú iniciaste el funcionamiento de esta importante entidad? Un tema que es importante que tengamos claro es que servir no es, digamos, la Agencia de Recursos Humanos del Estado, ¿no? Porque claro, uno podría pensar ahí de que esto se trata solo de relaciones de trabajo, pero en verdad no es así. Porque el objeto último, digamos, del trabajo de servir es mejorar el servicio a los ciudadanos. No es un tema única y exclusivamente de mejorar la organización del empleo, del trabajo de quienes trabajan en el sector público. Entonces, digamos, servir tiene que ver con la planificación de los recursos humanos, la organización del trabajo, el diseño de los puestos, la definición de perfiles, etcétera. Tiene que ver con la gestión del empleo, es decir, con la incorporación, la movilidad de la gente, la desvinculación también, obviamente, la gestión del rendimiento, es decir, la planificación, la evaluación, la gestión de los pagos, de las compensaciones, ¿no? En términos monetarios, digamos, y no monetarios, la gestión del desarrollo de las personas, es decir, la promoción en la carrera, el aprendizaje, ¿no? Que es un tema que ha estado muy abandonado muchos años, y finalmente la gestión de las relaciones humanas y sociales, ¿no? Que tiene que ver con el clima laboral, con las relaciones laborales, con las políticas en general. Eso es lo que hace servir, o sea, como verás, es bastante más que solo una agencia, digamos, de recursos humanos del Estado. Por eso que no tiene ningún sentido, ¿no es cierto?, que esta sea adscrita al Ministerio de Trabajo, y ahora con esto traigo una discusión que andan en estos días, ¿no? No tiene sentido, porque en el Ministerio de Trabajo se tratan las relaciones individuales de trabajo y las colectivas, pero en el servir no tiene que ver única y exclusivamente con las relaciones laborales, ¿no? Ahora, ¿qué problemas supuestamente tenían a su cargo servir? Y básicamente lo que encontramos es que había
primero había una falta, digamos, de una cabeza del sistema, ¿no? Que gestione todos estos subsistemas. Entonces ahí es donde se crea el organismo rector, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, que se crea en 2008, junto con el paquete de 99 decretos legislativos que salían para la promoción del TLC, ¿no? En Estados Unidos. Teníamos otro problema, que era que no se reclutaba formalmente a los profesionales capaces, digamos, y con eso se crea el cuerpo de gerentes públicos, ¿no? Además, el cuerpo de gerentes públicos tenía otra razón de ser, y era que fuera una suerte de laboratorio para el futuro, es decir, que para que se desarrolle la ley del servicio civil, que salió muy rápido, en mi opinión debió demorarse un poquito, pero bueno, en fin, esa es la situación. Pero el cuerpo de gerentes públicos debería ser un laboratorio que ayudara a determinar cuáles eran las mejores políticas para el directivo público, ¿no? Y probar, prueba, error, prueba, error. No había sistemas de evaluación, entonces se trataba de encontrar sistemas de evaluación permanente para capacitar a la persona con rendimiento insuficiente, para reconocer al eficiente, con ascensos, con retribuciones, qué sé yo, o reconocimiento simplemente, y separar obviamente a las personas que no rendían, ¿no? Tampoco habían políticas ni programas de capacitación, entonces se generaron estas normas de capacitación y un fondo de capacitación, y 1024 me parece que era, y luego había digamos, otro de los problemas que había en ese momento era que había una rigidez del régimen de la carrera que hacía fuera que estuvieran limitados los esfuerzos para racionalizar el personal, y especialmente en las regiones y en los municipios, tema en lo que no te tengo que explicar cómo funciona. Entonces se crea este régimen facultativo de optimización, que fue poco usado, pero bueno, en fin, la norma tuvo ese interés. Se armaron 4 normas, porque el diseñador de políticas, que yo sigo pensando que nosotros diseñamos políticas como Ferrari, pero implementamos como Tico, ¿no? El diseñador fue brillante, hizo estas 4 normas pensando que en algún momento el Congreso podía bajarse alguna, entonces por lo menos recuperaba o dejaba parte de la reforma, y mira, pasaron las 4. Entonces, todas estas distorsiones, pues la falta de agencia, el tema de la falta de política, así que yo hacía pues todas estas distorsiones que ya se habían encontrado desde el gobierno del presidente Paniagua. Eso es una de las cosas, uno de los legados que le da Paniagua al gobierno de Toledo, y le entrega un estudio sobre el empleo público, ¿no? Y le dice que este es el diagnóstico, pues es que todos sabíamos, pero que nadie, pues la clásica, ¿no? Todos sabemos, pero nadie se hace cargo. En fin, al final del día esto se hace, esta norma, la ley que crea la Autoridad Nacional de Servicio Civil, el decreto legislativo 1023, y a mí literalmente, el presidente del momento me llama a su oficina y me entrega una fotocopia del decreto legislativo y me dice, haga lo que pueda. Ese fue mi encargo. Así de claro fue mi encargo, haga lo que pueda, ¿no? Justo hace unos días estaba revisando por otra cosa, tenía que dar una conferencia sobre un tema vinculado al servicio civil, y estuve revisando mis archivos antiguos, ¿no? Entre ellos, las comunicaciones que yo tenía con el presidente. Porque si bien mi jefe era el presidente del Consejo de Ministros, con que tuve 4 presidentes del Consejo de Ministros, con los que me llevé súper bien además, pero el presidente le interesaba particularmente este tema, ¿no? Entonces encontré los 22 memos que le mandé, que corresponden a cada mes que yo estuve en el cargo. Cada mes le contaba en qué estábamos y cuáles eran los temas, digamos, o los encargos que nos había dado. Y ahí los tengo, así que los he encontrado recién, y fue divertido volverlos a leer, ¿no? Me hizo acordar un montón de cosas. Claro. ¿Y cuán importantes son para estos procesos de reforma el respaldo, ¿no? de quienes lideran, ¿no? Mira, es central. ¿No? O sea, una de las cosas que he aprendido en este proceso, yo he aprendido 4 cosas, digamos, en mis procesos dentro del Estado, ¿no? La primera es que todas las entidades públicas, todos te dicen que no les alcanza la plata. No conozco una sola entidad pública que le alcance. La segunda es que todos creen que el negocio que tienen es el más importante, ¿no es cierto? O sea, sin mí el Estado no funciona. La tercera es que yo puedo hacer el trabajo mejor que otros, ¿no? O sea, ese es un clásico, digamos, de todos los tiempos. Sí, es un clásico absoluto. Yo siempre lo puedo hacer mejor, ¿no?
Y el cuarto, pues creer que ahorita no me acuerdo, que era lo que estábamos hablando previamente. Me hace acordar a un querido amigo nuestro. Sí, son 4 cosas, 1, 2, 3. 1, 2, 3. O A, B, C, ¿no? Estoy igualita, qué horrible. Bueno, y un poco también a un tema que quisiera tocar contigo es el perfil del servidor público. Tú siempre has hablado y has tenido una concepción muy interesante, ¿no? De lo que es el servidor público. Y nos gustaría escucharte, ¿no? ¿Cuál es ese perfil del servidor? Mira, ahí hay muchísimo que conversar. O sea, en verdad, yo creo que hay perfiles bien desarrollados. Si tú vas a servir, por ejemplo, vas a encontrar los perfiles súper bien desarrollados, ¿no? Digamos, mirando el contexto nacional, los requisitos de ingreso y qué sé yo, pero yo creo que lo más importante que tienes que identificar es, uno, la capacidad para oler el entorno político. O sea, voy a hablar solo de gerentes públicos, ¿ok? O sea, claro, de directivos exacto. públicos, Okay. no de los que no están en ese punto. Claro. Pero quienes toman decisiones, digamos, de repente, ¿no? Y dirigen. Exactamente. Entonces, primero, una capacidad para oler el entorno político, porque, digamos, tener capacidad de leer el contexto y el impacto que tiene la institución para evitar, pues, creer que eres el centro del mundo, ¿no es cierto? También hace que tengas conciencia, digamos, de tu rol, conciencia de las consecuencias que tienen tus intervenciones, ¿no? Entonces, pero además de oler el entorno de manera que sepas cuándo quedarte quietecito y cuándo avanzar, porque hay muchos que destruyen a veces lo que han avanzado por querer correr, ¿no? Mi abuelo siempre decía que la mayoría de los fracasos venía por querer adelantar la hora de los éxitos, y yo estoy convencida de eso, la verdad. El segundo tema que me parece, sí, la verdad, sabiduría total. La otra cosa que me parece indispensable es el sentido de urgencia, ¿no? Es bien particular y saber cómo mover las cosas, digamos, y cómo darles prioridad. Muchas veces cuando eres directivo público, cuando estás en una posición, y eso, digamos, incluye a los ministros, a los viceministros, porque también tienes un jefe que es tu presidente, ¿no? Claro. Tienes que saber cuándo priorizar qué. Puedes tener una agenda extraordinaria, pero nada avanza si es que también no calza un poco con o sea, con este entorno político, ¿no? Necesitas además esta capacidad o este liderazgo, que es la capacidad de influir en otros, pero también tienes que reconocer, y esto yo lo enseño, por ejemplo, en la universidad, ¿no? El tema de la necesidad de que el liderazgo está directamente relacionado al entorno en el que estás. O sea, la gente cree que ser líder es simplemente influir en otros y ya. No. O sea, creo que va más allá que eso. Depende, si tú tienes un entorno, por ejemplo, muy apegado a las relaciones humanas, entonces tu ambiente es más colaborativo, entonces necesitas más un líder un líder tipo facilitador, mentor, pero si tu institución está más pegada al mercado, o es un regulador, es un MAC, no sé, creo que tienes que ser más un productor, un director, alguien que está más enfocado en lo que te pide tu mercado, ¿no? O si estás del lado de los creativos, digamos, necesitas ser más un broker, un innovador, o si estás del lado del control, porque también hay espacios de control, los que están en sistemas administrativos muchas veces tienen que ser más bien coordinadores, monitores, en fin, fijar el liderazgo en función a los procesos internos. Entonces, el liderazgo, en mi opinión, no solamente tiene que ser adaptativo, sino además, digamos, totalmente flexible y acomoda a la función específica que te toca, ¿no? O sea, yo creo que las otras competencias genéricas que uno tiene que tener como gerente público, o sea, la vocación de servicio está metida en ti de todas maneras, en el ADN. La capacidad de gestión, el trabajo en equipo, en fin, eso viene contigo. Pero yo creo que liderazgo, sentido de urgencia y articulación con el entorno político son 3 cosas fundamentales
que ayudan, digamos, a un gerente público para ser exitoso, ¿no? Obviamente, y aquí, y con eso termino, el conocimiento es fundamental. Yo he conocido gente muy bien intencionada. Hace poco, es más, tuve una conversación con un tipo extraordinariamente buena onda, con unas ganas arrolladoras de hacer las cosas, que venía del sector privado, y claro, y estaba diciendo que en el sector público la gente no entendía nada. Entonces, ahí tienes un pequeño problema, ¿no? Porque el conocimiento es fundamental en este tema. En el sector público, lamentablemente, te lo dice alguien que ha trabajado en el sector público y privado. En el sector privado, Claro. cuando resuelves un problema, te ponen una estrellita en la frente. Pero en el sector público, a veces, cuando resuelves un problema y no cumples con la ley, terminas preso. Entonces, hay que saber resolver, pero también saber cumplir con las reglas de juego, ¿no? De acuerdo. Y siempre, digamos, cuando he escuchado a Nuria Esparch hablar de estos temas, refleja siempre esta idea que a veces lo sintetizaste en que el servidor público debe ser un tecnopol, ¿no? Un poco de técnico y un poco de político, ¿no? Sí, y a veces es un poltec, ¿no? O sea, a También. veces tiene que ser, yo creo que los viceministros, por ejemplo, son más poltecs. Todos queremos que nos etiqueten como somos súper técnicos. Yo la verdad es que creo que cuando te conviertes en ministro ya te conviertes en un político, porque tu chamba es esa. A pesar que sepas la parte técnica, que yo creo que eso es un plus, cuando eres viceministro eres un poltec, porque ya estás sujeto, digamos, al entorno político, a articular, digamos, este contexto, ¿no? del país, y ya cuando más bien eres directivo público, ahí eres un tecnopol, ¿no? Que tienes que entender, sí, el entorno, pero no vives directamente en él, pero sí tienes que tener conciencia, por ejemplo, de las consecuencias de tu trabajo en ese, digamos, en ese mismo contexto. Entonces creo que vas cambiando, ¿no? Vas de técnico a tecnopol, de ahí a político y de ahí a político puro, nomás. Ok, y para finalizar, ¿qué tú podrías recomendarle a los jóvenes, ¿no? Hay muchos jóvenes que quieren entrar al servicio público, que de repente ahorita lo sienten muy lejos o dicen, no quiero meterme, pero tienen la vocación, ¿no? ¿Qué recomendación le darías a esa persona que dice, bueno, yo estoy animado, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué puedo, qué debo reforzar en mis aspectos, digamos, y cualidades personales para realmente ser un servidor que contribuya exitosamente al país? Yo creo que hay que tener claro que no es un camino fácil. Esa es la primera cuestión, ¿no? Si alguien cree que entra al Estado para tener una vida tranqui y que ya y se resolvió porque tiene una chamba para siempre y tal, eso no es verdad. En el sector privado hay especialistas en crisis. En el sector público vives en crisis y más bien lo extraño es que tengas un día en paz. Yo no conozco un solo sector, uno solo, que no tenga una crisis diaria. No conozco, no existe, no existe. Porque todos los días le pasa algo a alguien que puede en mayor o menor medida convertir en crisis cualquier situación. Entonces, uno hay que estar preparado para estas cosas y no asustarse, ¿no? Porque eso es parte del trabajo. La segunda cosa que hay que tener en consideración es que uno tiene que estar enfocado en que ganen la mayor cantidad de personas y pierdan los menos. Las decisiones en el sector público, a diferencia de los privados, donde lo que importa es la ganancia de la empresa, de la institución, en el sector público lo que hay que hacer es que ganen la mayor cantidad de personas y pierdan los menos, pero siempre va a haber alguien que pierde, lamentablemente. Y ese es el trabajo, asumir que vamos a tener que tomar decisiones difíciles. O sea, cuando construimos una pista y expropiamos a alguien, ese alguien puede ser sumamente infeliz, ¿no? Porque puede ser la casa de sus abuelitos, pero a veces hay que moverlos. Entonces, hay que pagarle un justiprecio, en fin, la ley tiene las formas como uno tiene que hacer estas cosas, pero fíjense que ahí estamos afectando a una persona en particular, o N, pero estamos haciendo que otras personas puedan, por ejemplo, tener un hospital público, puedan tener una super unidad escolar o una pista o lo que sea que se necesite en un aeropuerto, ¿no? Entonces, siempre hay ganadores y perdedores.
Lo importante es que tengamos claro que cumpliendo la ley es otro detalle, ¿no es cierto? Aquí no es por el procedimiento, no importa mientras que lleguemos al resultado, no es así. Aquí la transparencia cuesta, y eso tiene que estar claro, la transparencia cuesta tiempo y dinero. Es decir, para que yo, si fuera privada, yo puedo contratar a mi sobrina, ¿no es cierto?, para que, no sé, pues me pinte la casa, ¿no? Pero yo no puedo contratar a mi sobrina, por más que sepa que es brillante, maravillosa, lo máximo, ¿no? Para que me pinte, pues, el Ministerio de Defensa, ¿no? Entonces, obviamente, poner y pintar mi defensa puede ser urgentísimo, pero eso no significa que yo no tenga que cumplir con las normas. Entonces, claro, la gente dice, pucha, qué lento, sí, pues, pero la transparencia cuesta. Es decir, tengo que hacer público que quiero quitar el Ministerio de Defensa por las razones ABC, etcétera, etcétera, y que todos tengan igual posibilidad de participar. Entonces, meterse en la cabeza la idea que necesitas, que la transparencia es así, es parte de lo que tienes que hacer, es parte de lo que estás, digamos, en el proceso de decirle a los ciudadanos, oye, esto es lo que tú me pides, o sea, ¿quieres saber cómo se gastan tus impuestos? Mira, acá te muestro. No, que son muy lentejas. Bueno, somos más lentejas, pero lo cierto es que por lo menos sabes cómo se gasta, ¿no? Y que quede claro que los resultados son importantes, pero el proceso también, ¿no? El procedimiento también importa. Y mientras que tengan claro que si tienen vocación de servicio, yo creo que la entrada del sector público es lo siguiente, ¿no? Porque hay que tener, o sea, aquellos que sientan que tienen esta capacidad de actuar escuchando, entendiendo a las personas, valorando las necesidades de la gente como propias y dándole alternativas que den respuesta a esto que están esperando. Yo creo que es un tema súper importante y que si uno tiene la sensación que puede hacer ese trabajo, lo necesitamos en el sector público. Por favor, entra ya. Lo necesitamos. Que la gente tenga esta vocación, porque el Estado no es fácil, el Estado es ingrato, eso hay que saberlo, es ingrato. Yo estoy esperando hasta el 27 de octubre del año 2031, ¿no es cierto?, para poder liberarme de todas las decisiones y firmas que hice en el Ministerio de Defensa. Gracias a Dios no siento que haya hecho nada incorrecto, pero tengo 10 años enfrente todavía, bueno, 9 y medio, enfrente, porque así es el sector público, ¿no? 10 años de tu vida, aunque hayas estado 5 días en la gestión de lo que sea. Entonces, eso hay que tenerlo claro, pero la cara de la gente, cuando encuentra trabajo a través del servicio público de empleo, o cuando finalmente logró que le hagan un trasplante de riñón que nadie le quería hacer y que era súper riesgoso, pero se hizo, o cuando la gente ve que de repente llega esta plataforma itinerante de acción social a su pueblo, de esos que no llega nadie, y llegan a vacunar a la gente, y llegan a atender a los partos, esa cara no tiene precio. De verdad que no tiene precio. Así es. Y el gracias, ¿no? Ese gracias no tiene valor y es algo a mí me han dado las gracias 2 veces, mira tú, 2 veces me han dado las gracias, nada más, ¿ah? La primera, un señor que encontró trabajo a través del Servicio Público de Empleo, que fue mi primera charla en el sector público, en el Ministerio de Trabajo. Regresó a preguntar quién era yo, ¿no? Y me dijo, señora, quiero darle las gracias, quiero saber qué puedo hacer por usted, porque he encontrado trabajo después de 10 años en una empresa, un empresón, ¿no? A través del Servicio Público de Empleo. Entonces, yo lo que dije, bueno, ¿sabes qué? No me digas gracias a mí, hay que decirle gracias a todo este equipo. Tú no vas a saber quién te colocó, pero te voy a decir, dale las gracias. Y entonces, claro, la chica que lo colocó lloraba, no podía ver eso en su vida, que veía que alguien regresaba a darte las gracias. Claro. Y la segunda vez fue, la CGTP me mandó, la CGTP me mandó un oficio, agradeciéndome por no mentirle a sus usuarios. Porque la gente, después de que hubo este proceso largo de las reincorporaciones, ¿no? Por el digamos, el despido masivo que hubo en la época de Fujimori, se reincorporó mucha gente, claro, se les dio jubilación adelantada, etc. Pero también el proceso se terminó y ya no había cómo atender a la gente. Entonces me la pasé un mes completo dándole informes a la gente. Yo era secretaria general. Me la pasé un mes completo en la puerta,
dándole explicaciones uno por uno a las personas, y las personas, señorita, ayúdeme, no puedo, pero señorita, bueno, le digo la verdad o le miento. Bueno, dígame la verdad es que yo no la puedo ayudar. Pero señorita, bueno, entonces le miento, regrese usted la próxima semana, no, dígame la verdad. Entonces la verdad era, ya no podemos hacer nada por ti, tienes que ir a tal o a tal sitio, pero acá ya no. De Y acuerdo, entonces de la acuerdo. CGTP me mandó una carta diciendo gracias por no engañar a los pobres entre los pobres, ¿no? Por no darles una esperanza que Me no tenían. parece, me parece lo mejor que te puede pasar, ¿de verdad? Sí, claro, pero así que esas son las dos únicas veces que me han dado las gracias, pero creo que valen por los 15 años que estaba ahí adentro. Bueno, yo te voy a decir gracias, Nuria, porque nos quedaríamos en realidad conversando muchísimo, porque toda tu experiencia al servicio del país es realmente inspirador y de verdad que eres un ejemplo de gestora, de servidora pública y te honramos y reconocemos siempre por eso y esperamos tenerte en otra entrevista para que nos sigas conversando sobre todas tus experiencias. Se han quedado varias cosas seguramente en el tintero, pero ya te esperamos tenerte en alguna otra oportunidad. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias por la oportunidad, Mirko, y muchas gracias Gracias. también por estar aquí. Conversamos en cualquier Gracias. momento. Listo, gracias.